Granada recibió al jeque Abdullah al-Karim con una luz dorada al caer la tarde, reflejándose sobre los tejados antiguos y las callejuelas estrechas. Para todos, él era símbolo de poder y riqueza. Un multimillonario de los Emiratos, dueño de hoteles de lujo, un hombre ante quien se abrían todas las puertas. Pero dentro de él vivía el cansancio, de la soledad, de la falsedad, de una vida sin propósito. Viajó hasta España para inaugurar un nuevo hotel y buscar un poco de paz entre la arquitectura morisca. Después de una reunión de negocios, decidió pasear por la ciudad, sin escolta, sin ruido, y fue entonces cuando la vio. Una mujer en un abrigo desgastado, descalza, con un cartel en las manos. No vendía nada, no molestaba. Simplemente estaba allí, callada, pidiendo un poco de ayuda. En su mirada había todo, dolor, pérdida y una fuerza interior inquebrantable. Esa mirada lo detuvo. Se acercó para dejar un billete, pero había algo en ella que no le permitió simplemente seguir caminando. Así comenzó una historia en la que el lujo se encontró con la vulnerabilidad y un corazón acostumbrado a la riqueza se abrió a la humanidad más pura. Abdullah al-Karim había vivido una existencia marcada por el resplandor y la opulencia propia de los grandes palacios de Abu Dhabi. A sus 68 años, el viejo sheikh era dueño de la cadena hotelera y de puertos más grande de los Emiratos, y había construido un imperio de lujo que brillaba a la luz del oro y el mármol. Sin embargo, en medio de la abundancia y la fascinación de autos deportivos relucientes, fiestas deslumbrantes y encuentros interminables en salones dorados, algo le faltaba. El palpitar de un amor genuino, de una conexión que llenara el hueco dejado por la soledad. Noche tras noche, en las estancias iluminadas por candelabros de cristal y en los jardines privados, Abdullah se encontraba en medio de conversaciones vacías, de risas forzadas y de aplausos que reconocían el éxito, pero que jamás lograban disipar la tristeza de un alma que, a pesar de su fortuna, se sentía profundamente incompleta. Durante años fue testigo de los vaivenes de la vida aristocrática, de lujosos banquetes y de eventos en los que todo lo material se celebraba. Pero en cada celebración se escondía la sombra de una verdadera ausencia emocional. Una mañana, mientras recorría la terraza panorámica de su palacio, Abdullah se detuvo a mirar el horizonte. La inmensidad del desierto se extendía más allá de sus ojos, pero algo en ese paisaje olvidó la perfección de sus inversiones y le reveló la fragilidad de su existencia. Se preguntaba en silencio si todo lo que había acumulado sería suficiente para llenar el vacío del corazón. Esa inquietud tan silenciosa y persistente le susurraba una verdad que no podía ignorar. La soledad, a pesar de la opulencia, era la carga más pesada de su alma. Así, en esas largas horas de meditación, una idea germinó en él. ¿Y si se aventuraba a redescubrir el significado de la vida a través de un nuevo proyecto? Esa idea fue creciendo hasta consolidarse en la convicción de que debía emprender un nuevo camino, una ruta que le llevara, quizá, a reconectar con lo esencial. Fue en ese preciso instante que Abdullah decidió embarcarse en una aventura que lo alejaría de las segundas vueltas de la rutina acomodada y lo conduciría hacia un destino lleno de promesas emocionales. Abdullah sabía que era momento de abrir un nuevo capítulo en su vida, pero no uno de negocios solamente, sino una oportunidad para reinventarse a sí mismo y descubrir la esencia de la compasión. Y así, con la determinación de un hombre que ha conocido todas las maravillas materiales pero anhela plenamente lo inmaterial, decidió invertir en un nuevo hotel en el corazón de Andalucía, una tierra legendaria que, con su historia y su pasión, parecía el lugar perfecto para renacer. El proyecto del nuevo hotel se concibió no solo como una inversión más, sino como una oportunidad para fundir dos mundos, el del lujo árabe y la rica herencia cultural española. Granada, con su magia ancestral, sus callejuelas empedradas y su ambiente bohemio, se tornó en el epicentro de la esperanza de Abdullah. Llegó a la ciudad en una fresca mañana primaveral, cuando el sol se desplegaba en un cielo despejado y los aromas de azahar y jazmín se fundían en cada rincón del aire. Mientras recorría las calles con una curiosidad renovada,
El sheik se maravillaba con la mezcla de historia y modernidad. La Alhambra, majestuosa en la distancia, parecía custodiar secretos milenarios, y cada barrio, desde el barrio del Albaicín hasta el centro de la ciudad, vibraba con una energía que aún recordaba las épocas doradas de la cultura andaluza. Cada edificio, cada fuente, cada rincón hablaba de un pasado glorioso y al mismo tiempo de la posibilidad de un futuro donde la tradición y la modernidad se abrazaban en un lazo inquebrantable. Durante los días previos a inaugurar el hotel, Abdullah se entregó al estudio de la ciudad. Reuniones con arquitectos, diseñadores y expertos en cultura local se sucedían en un frenesí constructivo que reflejaba su pasión por el detalle. Quería que el hotel no fuese simplemente un espacio de alojamiento, sino un centro cultural, un punto de encuentro donde la elegancia y la historia se entrelazaran para ofrecer a los visitantes una experiencia única. En su mente, el proyecto se transformaba en un símbolo, la posibilidad de trascender la frialdad del materialismo y tocar las fibras más profundas del alma humana. Poco a poco, a medida que los cimientos se colocaban y las paredes comenzaban a elevarse, el sheikh sentía que aquella aventura podía significar algo más que una inversión económica. Era una política personal, un compromiso con el renacer de la empatía en un mundo a menudo guiado por intereses superficiales. Y aunque sus modales refinados y su porte regio lo hacían parecer un hombre distante, en el fondo, su inquietud interior lo empujaba a buscar algo verdadero, algo que potencie la existencia con el calor de las emociones compartidas. Una tarde, cuando el sol ya comenzaba a ceder su dominio a la frescura del crepúsculo, Abdullah salió a caminar por las calles empedradas del casco antiguo. La ciudad, que durante el día bullía de actividad, se transformaba en un territorio de sombras y luces tenues. Bajo la suave caricia de la brisa mediterránea, el murmullo de la vida parecía adquirir un tono acorde a las antiguas leyendas andaluzas, cargadas de melancolía y esperanza. Caminaba sin rumbo fijo, disfrutando de la paz que solo la noche en Granada podía ofrecer. Fue en ese instante, al doblar una esquina entre un café cerrado y una modesta tienda de comestibles, que sus ojos se encontraron con una imagen que marcaría el inicio de un nuevo destino. Allí, en la penumbra del callejón, sentada con la espalda recta y la mirada fija en algún punto indefinido del horizonte, había una mujer. La figura de la mujer era antípoda a la magnificencia que dominaba la ciudad, vestida con un abrigo viejo y desgastado, cuyo tejido mostraba las cicatrices del tiempo y de la adversidad, y descalza, apoyada en el frío pavimento, ella parecía ser una aparición en medio de la sofisticación nocturna. A sus pies reposaba un cartel de cartón desgastado que rezaba: «Me lo han quitado todo. Solo necesito un poco de ayuda». El contraste era abismal. Mientras en otras esquinas se notaban grupos de jóvenes y pasajeros que disfrutaban del ambiente festivo, ella representaba la cruda realidad. Un destello de vulnerabilidad en una ciudad repleta de historias encantadoras. Abdullah, acostumbrado a ver la miseria de lejos entre cifras y estadísticas, sintió en su interior algo que rara vez experimentaba: una punzada de empatía y compasión genuina. El sonido de sus pasos se detuvo ante aquel cuadro viviente. Su mirada, acostumbrada a evaluar inversiones y aspectos estructurales, se transformó en una curiosa mezcla de asombro y pesar. Durante varios instantes, el bullicio lejano de la ciudad se esfumó, y en su lugar solo quedó el silencio cargado de significados. ¿Quién era aquella mujer cuya mirada reflejaba tanto dolor como dignidad? ¿Qué historia se ocultaba tras esos ojos que, a pesar de la tristeza, brillaban con una inquebrantable fuerza? El instinto le dijo que se detuviese y observase con mayor atención. A pesar de que su séquito y la seguridad habían sugerido que debía ignorar a alguien en tan deplorable situación, Abdullah sintió que aquella mujer merecía algo más que una mirada fugaz. En un impulso súbito, ordenó a sus guardaespaldas que se retiraran, liberando el paso para que pudiera acercarse sin interferencias. La decisión fue tan inesperada como sorprendente para los que le seguían,
pues jamás se había visto ceder ante algo que no tuviese que ver con negocios o conveniencia. Con pasos medidos y una determinación serena, se aproximó al banco de la acera donde la mujer reposaba. La incertidumbre en su rostro contrastaba con su porte imponente, y al detenerse a pocos metros, levantó la vista para encontrarse con sus ojos. En ellos no había súplica desesperada, sino una mirada cansada y a la vez orgullosa. Parecían narrar una historia de luchas vividas y de dignidad intacta a pesar del infortunio. «Buenas noches», dijo Abdullah con voz suave, extendiendo su mano sin mostrar signos de superioridad. La mujer parpadeó, sorprendida. Por un largo instante, el silencio se hizo cómplice de un encuentro que ninguno de los dos esperaba. Con cautela, y en un gesto que mezclaba desconcierto y timidez, ella apartó la mirada. No obstante, antes de que pudiera pronunciar siquiera su nombre, el sheikh depositó en la palma de su mano una modesta cantidad de dinero, como si, con ese acto, tratara de tender un puente entre dos mundos completamente opuestos. «¿Cómo te llamas?», preguntó, no como un interrogatorio, sino con la genuina inquietud de conocer la historia de aquel ser enigmático. Pero la respuesta se negó a brotar de sus labios. La mujer, con la voz quebrada y los ojos llenos de recelo, simplemente se quedó en silencio. La incredulidad y el miedo se mezclaban en su interior. En un mundo tan incierto, ¿cómo podía confiar en la bondad de un extraño? Tal vez, pensó, en otro momento, en otra vida. Pero esa noche, la conexión ya estaba dada, aunque fuese frágil y llena de matices irreconciliables. Al despedirse, Abdullah no se marchó inmediatamente. Permaneció allí, sentado junto a ella, como si quisiera demostrar que no la veía como un caso de lástima pasajera, sino como una persona de singular valor. Aquella noche, en la penumbra andaluza, dos almas heridas se encontraron en un instante efímero, marcando el primer compás de una sinfonía de compasión y esperanza. En los días siguientes, la imagen de aquella mujer se mantuvo viva en la mente de Abdullah. Durante reuniones y cenas opulentas, mientras el ruido de palabras vacías llenaba la atmósfera, él rememoraba la mirada intensa y al mismo tiempo lastimera que había visto aquella noche. Esa mujer, a la que, en su mundo, la mayoría apenas alcanzaría a notar, había despertado en él sentimientos largamente adormecidos. Poco a poco, la historia de la mujer empezó a emerger a través de pequeños gestos y silencios compartidos. Fue entonces cuando supo su nombre, María. La revelación fue casi tan sorprendente como su encuentro. Ella tenía 34 años y, en algún lugar entre el ayer lleno de promesas y un presente cruel, había perdido todo aquello que le daba sentido a la vida. Para María, el mundo se había transformado en un océano de desgracias. Una estafa, perpetrada por un hombre astuto y sin escrúpulos, se llevaba su hogar, sus ahorros y con ellos el futuro que había soñado durante tantos años. En monólogos internos que se fundían con las noches solitarias, María recordaba el tiempo en que tenía un pequeño apartamento repleto de fotografías, libros y sueños. Tenía un trabajo que le permitía sentir independencia, una red de amigos que celebraban sus logros y, sobre todo, la seguridad de saber que el mañana siempre traería nuevas oportunidades. Pero el destino, con su incesante capricho, la privó de todo. En cuestión de semanas, mediante la firma de documentos y la manipulación de su confianza, un estafador logró desenmascarar una farsa cruel. Créditos inalcanzables, la venta de su único bien inmueble y la condena a una vida en la que cada día era una lucha por la subsistencia. La transición de aquella existencia próspera a la absoluta vulnerabilidad fue brutal. María se encontró de repente en las calles, sin un techo que la abrigara y sin la certeza de encontrar un nuevo comienzo. El dolor de ver cómo le arrebataban todo lo que había construido se sumaba a la vergüenza y el miedo de no poder creer que la vida, en un abrir y cerrar de ojos, pudiera volverse tan implacable. Pero, a pesar de todo, en lo más profundo de su ser permanecía una chispa,
una luz tenue de orgullo y resistencia que se negaba a apagarse. Aquel recuerdo la perseguía cada vez que la soledad se asentaba en su pecho. La calle se había convertido en el único escenario donde podía reconstruir, poco a poco, los fragmentos de su identidad. Sin embargo, el estigma de haberlo perdido todo la ataba a un pasado doloroso que la hacía dudar de que alguien pudiera llegar a comprenderla realmente. Aquella noche en Granada había sido un punto de inflexión, una oportunidad para reescribir su historia, pero también un recordatorio de que la desolación puede surgir en cualquier instante, sin aviso ni compasión. El incesante paso del tiempo comenzó a pintar pequeños matices de esperanza en el rostro de María. A partir de aquel encuentro en la calle, Abdullah decidió volver día tras día a ver a la mujer que había despertado en él una emoción que hacía tiempo creía perdida. Al principio, sus visitas eran silenciosas. Él se sentaba en el mismo banco, en la quietud de la noche, mientras María se mantenía a cierta distancia, recelosa de la repentina amabilidad de un desconocido. Con el transcurrir de los días, sin embargo, el heberto gesto del sheikh empezó a abrir una brecha en el muro erigido por años de amargura. Sin esperar nada a cambio, Abdullah traía consigo alimentos sencillos, agua fresca y un abrigo suave que, aunque moderno, simbolizaba un nuevo comienzo. La primera palabra que logró pronunciar María, en un susurro lleno de timidez, fue un escueto «gracias». Ese simple vocablo fue el primer hilo que comenzó a tejer una conexión entre ambos, un puente de comprensión que se edificaría con el tiempo. Cada gesto de Abdullah estaba impregnado de una paciencia admirable. En lugar de mostrar condescendencia o lástima, se limitaba a ofrecer su ayuda, permitiendo a María reconstruir su dignidad a pasos lentos pero firmes. El sheikh decidió no apresurar nada. Entendía que para ella, acostumbrada a la traición y el abandono, cualquier acercamiento podría parecer un truco más de un destino cruel. Sin embargo, en cada mirada, en cada silencio compartido, se podía intuir que aquella mano extendida no era fruto de la caridad pasajera, sino de una voluntad genuina de sanar un alma rota. En conversaciones que se daban entre pocas palabras y largos silencios, el sheikh comenzó a indagar sin presionar, a escuchar sin juzgar. Le hablaba de sus propios recuerdos, de la soledad que a veces acompañaba a la grandeza, de los momentos en que el oro y los aplausos no lograban llenar el vacío de un corazón que anhelaba sinceridad. María, aunque recelosa, sintió cómo esas palabras calaban en su interior, despertando en ella una mezcla de desconfianza y a la vez la necesidad de creer que tal vez, en ese mundo, aún existía la posibilidad de un renacer. Cada día se convertía en una lección de humildad y perseverancia. Y, mientras la luz del alba comenzaba a asomar en el horizonte andaluz, la figura de María, antes envuelta en sombras, empezaba a emitir destellos de dignidad y esperanza. La impermeable soledad que la había acompañado durante tanto tiempo se diluía lentamente, absorbida por un gesto sincero y una presencia que, aunque inesperada, resultaba salvadora. Con el pasar de las semanas, la situación de María dio un giro inesperado. La insistencia y el cuidado de Abdullah no pasaron desapercibidos, y en una mañana clara y fresca, el sheikh tomó la determinación de invitarla a un espacio que hasta entonces le era tan ajeno: su hotel. No se trataba de un rescate momentáneo, sino de una auténtica transformación de su vida. En el gran vestíbulo adornado con mármol pulido, candelabros centelleantes y jardines interiores, María se encontró rodeada de un lujo que, hasta el día de ayer, solo había imaginado desde la distancia. El traslado fue delicado y respetuoso. Abdullah, consciente de que para ella cada detalle podía resultar abrumador, se encargó personalmente de que cada paso estuviera impregnado de calidez. Le proporcionaron una muda de ropa nueva, prendas sencillas pero dignas, que contrastaban con el abrigo rasgado que había marcado sus días en las calles. No tardó en comprenderse que aquel entorno no tenía que ver únicamente con el lujo, sino con la posibilidad de reconstruir la identidad de una persona valiosa. La transformación continuó en el ámbito médico y administrativo. Se gestionaron exámenes de salud,
Se contactaron especialistas y se inició el arduo proceso para restituirle a María los documentos críticos que le permitieran reintegrarse a la sociedad. Todo el equipo del hotel se comprometió con la causa, reconociendo que lo que se estaba forjando no era solo un proyecto inmobiliario, sino la resurrección del alma de una mujer que, a pesar de haber perdido todo, aún tenía el derecho a renacer. En una de esas tardes en las que el sol se colaba a través de amplios ventanales, María se sentó a conversar con un médico que, con palabras amables, le explicó el proceso de recuperación. No se trata de caridad, sino de devolverle la dignidad que el mundo le negó, aseguraba Abdullah, quien se unía a la conversación con una mirada de profunda convicción. Las palabras se impregnaban en el ambiente y la atmósfera se volvía casi sagrada, como si la compasión misma se materializara en cada gesto, en cada mirada. Sin embargo, el camino hacia la reconciliación interna no fue sencillo. Durante largos días, María se debatía entre la gratitud y el temor a perder su independencia, un bien que después de tanto dolor parecía casi inalcanzable. ¿Podría confiar en alguien que parecía provenir de un mundo tan distinto al suyo? Aún así, a medida que se cumplían los días y la calidez del entorno se fundía con la paciencia inquebrantable de Abdullah, la resistencia fue cediendo poco a poco ante la posibilidad de un futuro en el que la ayuda no significase humillación, sino la llave para redescubrir el propio valor. La convivencia en el hotel pronto se convirtió en un espacio de transformaciones silenciosas. Abdullah, que siempre había sido un hombre de negocios eficiente y directo, tomó conciencia de que para ganarse la confianza de María, tenía que adentrarse en el mundo que ella conocía. Con la determinación que lo caracterizaba, comenzó a aprender español. Cada tarde, en la sala de estar del hotel, se sentaba junto a ella, repitiendo palabras, frases y detalles que poco a poco permitían a ambos romper la barrera del idioma y con ello la distancia emocional. La vida, al igual que el idioma, se aprende con paciencia y repetición, comentaba el sheikh con un leve acento, mientras María reía suavemente al corregir algunas de sus pronunciaciones. En esos momentos, el ambiente se llenaba de una complicidad inesperada. Lo que comenzó como un gesto de cortesía se transformó en un mutuo aprendizaje, en un intercambio donde cada palabra derribaba uno de los muros que los separaban. María le habló de su pasado, de sueños truncados y de la necesidad de reconstruir poco a poco la confianza en los seres humanos. Con honestidad brutal, relató los episodios que la habían dejado abatida, pero también aquellos instantes en los que, a pesar del dolor, había hallado la fortaleza para seguir adelante. Abdullah, por su parte, compartía confidencias sobre la soledad que le había acompañado a lo largo de una existencia en la que la presencia física nunca había logrado llenar el vacío del corazón. En una de esas charlas, mientras la luz dorada del atardecer acariciaba la estancia, él confesó: «Durante toda mi vida he tenido a mi alcance lo que muchos pueden soñar: palacios, automóviles relucientes, encuentros inolvidables. Pero, irónicamente, el verdadero sentimiento se me escapaba de las manos. Hoy, al verte, comprendo que no es el oro lo que llena la vida, sino el coraje de abrazar la verdad de nuestros sentimientos». La revelación fue un bálsamo para María, que con lágrimas contenidas vio reflejada en sus dos ojos a un hombre que, pese a todo, había sido capaz de reconocer la fragilidad humana. Esa conversación marcó un antes y un después, pues la compasión mutua se convirtió en el cimiento de una relación que iba más allá de la simple ayuda. No se trataba ya de rescatar una existencia rota, sino de reconstruir dos almas que, encontradas en un cruce de destinos, se impulsaban mutuamente hacia la curación. En el ambiente del hotel, cada rincón parecía susurrar una nueva esperanza. Los murales que adornaban los pasillos contaban historias de renacimiento, mientras las salas de música vibraban con acordes de guitarras y cajones que evocaban la esencia andaluza. Así, la convivencia diaria se transformó en un escenario en el que ambos protagonistas, a través del diálogo y el gesto, enseñaban que el amor y el aprendizaje pueden surgir en los lugares más inesperados.
El paso del tiempo fue tejido con hilos de confianza y compasión. Lo que inició como una relación basada en la ayuda y la empatía, gradualmente se transformó en algo mucho más profundo, el amor. La transformación fue sutil como la primavera que se anuncia sin estridencias, pero a la vez irrevocable. María, que antes se veía a sí misma reducida a las sombras del olvido y la acusación de la sociedad, empezó a descubrir en sí misma cualidades que jamás había imaginado. Su risa, antes temerosa, se volvía más sincera con cada encuentro, y sus ojos, ahora llenos de gratitud, se reflejaban en la mirada atenta del sheik. Con cada conversación, con cada tarde de estudio compartido y cada instante en el que el sol se ponía sobre los tejados de Granada, el vínculo que los unía se fortalecía. Fue en una noche estrellada, en el balcón del hotel que ofrecía vistas a la Alhambra iluminada, donde la magia del destino culminó en un beso que selló la transformación de ambos. Bajo el manto de la noche, mientras la ciudad entera parecía rendirse al embrujo del silencio y la intimidad, sus labios se encontraron sin palabras, comunicando lo que ninguna oración podría expresar. La boda no tardó en concretarse. Entre la tradición andaluza y las costumbres ancestrales árabes, se celebró una ceremonia única, en la que la unión de dos mundos marcó el comienzo de una nueva era. La iglesia del barrio se llenó de flores silvestres y aromas de azahar, mientras amigos, conocidos y hasta desconocidos se congregaban para ser testigos de un amor que parecía desafiar todas las barreras. María, radiante y llena de emoción, caminó hacia el altar con una dignidad reconquistada, y Abdullah, con la mirada tierna de un hombre que por fin hallaba su complemento, se mostró el guardián inquebrantable de aquel milagro cotidiano. En el altar se entrelazaron palabras emotivas, votos sinceros y la promesa silenciosa de que, a partir de ese día, el destino se escribiría de forma conjunta. Las lágrimas, tanto de júbilo como de alivio, se mezclaban en un ambiente que vibraba con la fuerza de un nuevo comienzo. El amor, en su forma más pura, se había impuesto, demostrando que hasta en los rincones más oscuros de la existencia se halla la posibilidad de un renacer. Con el paso de los meses, la vida en el hotel se transformó en un verdadero laboratorio de segundas oportunidades y de inspiración para quienes, como María, habían sido marcadas por la adversidad. La experiencia vivida durante aquellos primeros días de incertidumbre se convirtió en el cimiento de un proyecto mayor. Ahora, María asumió el rol de coordinadora de proyectos culturales, una tarea que le permitía no solo redescubrir sus talentos y pasiones, sino también tender una mano amiga a otras mujeres que se encontraban en situaciones similares. Se establecieron talleres de arte, conferencias y espacios de encuentro destinados a reconstruir la autoestima y a brindar oportunidades para aquellas que, por más difícil que fuese el camino, deseaban reconstruir su propio destino. Abdullah, por su parte, se transformó en el férreo impulsor de esa visión. La fusión de su espíritu empresarial con la bondad inquebrantable que encontraba en María marcó el inicio de una serie de iniciativas sociales. Se organizaron campañas de ayuda, se cimentaron alianzas con organizaciones locales y se invirtieron recursos en educar a la comunidad sobre la importancia de la solidaridad y el respeto. Bajo la égida del nuevo hotel, la ciudad entera comenzó a ver reflejada una faceta de Granada que iba más allá de su reputación turística. Una ciudad que sabía acoger a los olvidados y que se comprometía a transformar el dolor en una fuerza de cambio. El legado que crearon juntos trascendía lo material. Cada rincón del hotel contaba una historia. Los murales dibujados por artistas locales, las esculturas que adornaban los jardines y las bibliotecas llenas de relatos de vidas superadas. La transformación no se limitó a María ni a su entorno inmediato, sino que se expandió, alcanzando a otras personas que, inspiradas por aquel ejemplo, comenzaron a creer en la posibilidad de un nuevo comienzo. Y así, mientras la vida transcurría entre las aguas del Mediterráneo y las montañas que custodiaban la Sierra de Granada, el amor de Abdullah y María se consolidaba como un faro de esperanza en medio de la oscuridad del mundo contemporáneo.
La repercusión de aquel encuentro fortuito se extendió a lo largo y ancho del casco histórico. En los cafés donde antes se hablaba de negocios o chismes, ahora se murmuraban palabras de esperanza y solidaridad. Los habitantes de Granada comenzaron a ver en el hotel un refugio, un lugar donde se celebraban no solo los éxitos económicos, sino las victorias cotidianas de aquellos que se atrevían a soñar con una vida mejor. En una tarde lluviosa, mientras las gotas se deslizaban por los vitrales del salón principal, un grupo de mujeres se reunió para compartir sus historias. Entre relatos de pérdidas, de luchas y de la constante batalla contra la indiferencia, se encontraban testimonios que evocaban la propia historia de María. Con el liderazgo compasivo de la nueva anfitriona, cada una comenzó a esbozar la idea de formar una red de apoyo que trascendiese fronteras, una comunidad que se comprometiera a no dejar que la adversidad definiera el futuro. Así, de la adversidad nacía una fuerza colectiva, un grito silencioso que afirmaba la dignidad de todas aquellas que habían sido marginadas. Abdullah, siempre presente en esos encuentros, se encargaba de escuchar en silencio, observando cómo cada palabra se convertía en un ladrillo en la construcción de una sociedad más justa. Una tarde, frente a la imponente Alhambra, un anciano de la ciudad comentó: ver a un hombre tan rico entregarse por completo a una causa tan noble es como observar el milagro del amanecer después de una larga noche oscura. El comentario, sencillo y sincero, era la síntesis del mensaje que en esa ciudad se había impregnado. Incluso en el brillo de la opulencia, siempre hay lugar para la compasión, y en lo más profundo de cada corazón, la semilla del amor espera el momento oportuno para florecer. La historia de Abdullah y María se convirtió en leyenda local, un relato de redención que resonaba en cada rincón de Granada. Con el paso de los años, la imagen del sheik y de la mujer que, tras haber perdido todo, reconstruyó su vida y se convirtió en símbolo de esperanza, se fusionó con el espíritu de la ciudad. La pequeña hija que nació de su unión, una criatura de risa contagiosa y curiosidad insaciable, corría descalza por las playas de la costa tropical, recordándole a cada habitante que la transformación era posible, incluso en los momentos más oscuros. La niña, con sus juegos en la arena y su inocencia, representaba la culminación de un proceso de sanación. Ella era la prueba viviente de que de la adversidad puede nacer la fuerza y que cuando se cultiva el amor, se rompe el ciclo del abandono y el resentimiento. María, al verla, recordaba con ternura el pasado en el que pedía limosna y sonreía ante la ironía de que aquella niña, en un futuro brillante, caminaría por playas que alguna vez fueron el escenario de su desesperanza. Los años transcurrieron en un ir y venir de proyectos, encuentros y celebraciones. El hotel se consolidó como un centro cultural y humanitario, y la historia de su fundación se narraba a los visitantes con elocuencia y admiración. Cada detalle, desde las paredes decoradas con caligrafías árabes hasta los jardines que evocaban los patios andaluces, contaban la historia de dos almas que, al encontrarse, habían transformado no solo sus propios destinos, sino el de toda una comunidad. En una última escena, al final de un día lleno de actividades y charlas, Abdullah y María se sentaron juntos en el balcón del hotel. Delante de ellos el sol navegaba en el ocaso, derramando una luz dorada sobre la ciudad, mientras las campanas de una iglesia cercana marcaban el paso incesante del tiempo. Hoy hemos construido más que un edificio, dijo Abdullah con voz serena. Hemos levantado un faro de esperanza para aquellos que, alguna vez, creyeron que sus sueños estaban condenados. María, con la mirada suave y llena de agradecimiento, respondió: nuestro amor es la prueba de que, incluso en medio de la adversidad, la fuerza del espíritu humano puede convertir la desolación en un nuevo amanecer. Lo que hace especial este lugar es la certeza de que cada persona, sin importar lo que haya perdido, puede encontrar la belleza en el renacer. Los dos se quedaron en silencio, dejando que el murmullo de la brisa y el eco de los viejos callejones les recordaran que la vida es una sucesión de ciclos, donde cada final encierra el germen de un nuevo comienzo.
La complicidad de aquella mirada compartida era testigo del milagro que había tenido lugar. El poder transformador del amor genuino, capaz de derribar muros y encender la luz en los rincones más oscuros. Con la llegada de la noche, las estrellas empezaron a brillar en el cielo de Granada, y el hotel, símbolo viviente de la lucha y la regeneración, se llenó de historias por contar. En aquellas paredes quedaba grabado el mensaje de que la verdadera riqueza radica en el valor de la empatía, en la capacidad de tender la mano al otro sin esperar nada a cambio. Y así, en el eco de las risas infantiles y en las voces de quienes habían encontrado, en cada rincón, la fuerza para continuar, quedó sellada la verdad de que el amor, cuando es sincero, transforma no solo a quienes lo sienten, sino a todo el mundo que tiene la fortuna de ser tocado por él. Los años transcurrieron y con ellos se afianzó el legado de una historia que parecía sacada de la magia de mil lecturas. En los rincones donde antes se oían murmullos de desesperanza, ahora florecían las voces de aquellos que habían aprendido a amar y a ser amados. El Hotel de Granada se convirtió en un santuario para artistas, poetas y soñadores, un lugar donde la fusión de culturas se celebraba cada día a través de exposiciones, conciertos y charlas apasionadas sobre la vida. Abdullah al-Karim, el viejo sheikh de Palacios Dorados, que alguna vez fue prisionero de la soledad, descubrió en la sencillez y en la honestidad la libertad que lo había eludido durante tantos años. A su lado María, cuyo pasado había sido testigo de la crueldad del destino, se transformó en la campeona de la esperanza y la dignidad para incontables mujeres. Juntas demostraron que el verdadero poder más allá del oro reside en el valor del corazón humano. Cada atardecer, al ver cómo el sol se despedía sobre las colinas de Granada, los dos recordaban con emoción aquel inédito encuentro en la esquina de una calle. Aquel instante en que el destino decidió entrelazar dos vidas aparentemente dispares para, de ese modo, crear un nuevo universo de amor y solidaridad. Fue, sin duda, la lección más poderosa, que en la adversidad surge el germen de la grandeza, y que cada persona, sin importar lo que haya perdido, tiene el derecho inalienable de volver a soñar. El legado de aquella historia se extendió más allá de las piedras centenarias de la ciudad. Las generaciones futuras crecieron sabiendo que, en la vasta red de la existencia, siempre hay un punto de encuentro donde el amor y la compasión pueden cambiar el rumbo de la vida. En las escuelas, en los centros comunitarios e incluso en los hogares, se recordaba la historia del sheikh y la mujer, una fábula moderna que reafirmaba la verdad de que el destino se reconcilia en los momentos más imprevistos. En el último capítulo de esta epopeya, los protagonistas se vieron a sí mismos como portadores de una llama que debía mantenerse encendida. La niña, ahora creciendo y llena de la energía que solo la inocencia puede inyectar, se convirtió en el símbolo vivo de todo lo que habían logrado. Cada risa, cada paso en la arena, era un recordatorio de que incluso la sombra más oscura puede ser disipado por la luz de un amor sincero. Abdullah y María se retiraron a disfrutar de tardes plácidas en el balcón, saboreando la dulce mezcla de café y recuerdos. En esos momentos de quietud, la ciudad les hablaba en murmullos, una invitación a nunca olvidar que la verdadera riqueza se encuentra en los gestos simples, en las palabras sinceras y en la capacidad de transformar el dolor en una letra de esperanza. Y así, entre el correr de las estaciones y el incesante latir de Granada, la historia del renacer del corazón quedó inmortalizada en cada calle, en cada fuente y en cada sonrisa compartida. Un recordatorio eterno de que, cuando la compasión se une al coraje de amar sin reservas, se abre la puerta a un destino lleno de luz y posibilidades infinitas. Esta es la crónica de una noche en la que dos almas, marcadas por sus propias batallas, se encontraron en medio de la penumbra para encender la chispa de un amor que cambiaría sus vidas. La historia de Abdullah al-Karim y de María es un testimonio de que, en el mosaico de la existencia, cada encuentro, cada palabra y cada gesto son las pinceladas que, juntas, dibujan el retrato de la verdadera humanidad.